Les vamos a contar la historia de un barrio muy peculiar. Les contamos también la historia de un jesuita, el padre Lassa, que se empeñó en construir viviendas dignas para quienes todavía incluso vivían en cuevas. Esta semana, en Una mirada atrás, el barrio de Lourdes de Tudela. El padre Lassa no solo ayudó a levantar viviendas, sino que también fue construyendo la vida de un barrio gracias, entre otras cosas, a esta parroquia o incluso el colegio. Pero este barrio milagro, que comenzó siendo una aventura, se pudo hacer realidad gracias a la ayuda de muchos tudelanos que envolvieron con ese espíritu de generosidad del padre Lassa. Para hablar de ello está con nosotros el padre Castellot, también compañero del padre Lassa. ¿Qué tal? Sí, pues muy bien, muy bien. Tú nos puedes contar muy bien quién era el padre Lassa. Bueno, pues era primero un jesuita que nació a comienzos del siglo XX en un pueblecito de Guipúzcoa. Entró en la compañía a los 17 años en Loyola, se formó de modo normal la carrera, fue a hacer unas experiencias en América del Sur, volvió, porque estábamos en comienzo ya de la Guerra Civil, volvió y estuvo en Marneffe, en Bélgica, acabando sus estudios. Y el año 38 pues es destinado aquí a Tudela. Hablábamos de este barrio milagro, sí, que comenzó a ser algo gracias al padre Lassa, sí, entre otras cosas el colegio que aquí tenemos. Sí, sí. Él fue el precursor de todo este edificio. Sí. O sea, a mí, si quieres que te sintetice un poco la obra de él, a mí me parece que hay 3 Cs que califican su obra. La primera C es casas. La segunda C es cultura y la tercera es culto. Entonces, lo primero que él hizo, construir casas. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pues mira, empezar con ese plan. En el fondo, él inicialmente, y lo dice, yo tengo los escritos de él, inicialmente él nunca pensó hacer casas. Entonces, se dedica a ser básicamente formador espiritual de los alumnos en el colegio, pues de 10 a 14 años, ¿no? Llegó incluso a ser rector del colegio. Y hay 2 hechos que marcan un poco su vocación, diríamos, de constructor, ¿no? Uno es que nada más llegar aquí a Tudela, otro jesuita, también navarro y de mucho prestigio, sobre todo espiritual aquí, lo lleva a ver el Canraso, que son unos montes que están ahí junto al Sagrado Corazón, y le enseña unas covachas de gentes que vivían, pues... Unas cuevas. Unas cuevas donde no había ni puertas, ni muebles, ni nada. Y entonces... Bueno, y esa es la primera experiencia que él tiene. La segunda es que en torno a Navidad, pasando unos cuantos años, una mujer de aquellas casas viene a decirle que la acompañe a ver la casa, y la ve más, ¿no? Entonces, en él se une un recuerdo. Habiendo sido estudiante al comienzo, un famoso profesor de griego, Randonea en concreto, que era de Vera de Navarra, le dijo esta frase: un jesuita tiene que hacer algo por Cristo importante en su vida. Él no había sabido asociar eso a nada, y cuando llega aquí se encuentra con esa realidad y dice, tate, esto es lo que tenía que hacer, ¿no? En el barrio de Lourdes viven actualmente más de 15.000 personas, la mitad de la población de Tudela. Su creación está unida de forma inexorable a un nombre, el padre Jesús Lassa, un jesuita que en los años 50 puso su alma y su ser cristiano en conseguir una vivienda para las muchas personas que, superada la posguerra, llegaban a Tudela en esa década desde Zaragoza, Soria o La Rioja, atraídas por el desarrollo industrial de la ciudad, y no encontraban viviendas donde alojarse, o las que había no reunían las condiciones suficientes. Las 1.700 viviendas que construyó el padre Lassa de 1951 a 1980 se conocen aún hoy popularmente como las casas baratas. El padre Lassa nació en 1906 en Guipúzcoa. A los 17 años entró en la Compañía de Jesús y solo 2 años después de convertirse en sacerdote llegó al Colegio de los Jesuitas de Tudela en 1938. Tras 14 años formando a los alumnos mayores, ocupando incluso el puesto de rector, pasó casi 30 años de su vida dedicado a construir viviendas para gente sencilla, creando un nuevo barrio en Tudela, el barrio de Lourdes.
en el sitio donde empezó la experiencia suya de la pobreza, allá hicieron 2, y otras 2 hicieron aquí arriba, allá en el barrio. O sea, unas 4 cuevas. Aquí no había cuevas, pero bueno, 4 casitas. Y además lo curioso es que él seguía en el colegio con su función de asesoración espiritual de los muchachos, pero empezó a crear la necesidad de los alumnos de que se implicaran en esta realidad. Y se implicaron. Y entonces tenía el lema, una casa por año. Y entonces así construyó las 4 casas. Los chavales daban de sus ahorricos o lo que fuera, y luego incluso los mayores venían a una fábrica que había de tejería que se llamaba Jiménez, y los salarios que recibían ellos los jueves que venían a trabajar los entregaban ese fondo. Y así empezó a construir las 4 casitas. Pero luego le vino la suerte de encontrarse con esas ofertas del gobierno y empezó a construir. Tras construir esas 4 casas a las familias de Canraso, Lasa fragó la idea de construir más casas en Tudela a través del Patronato Francisco Franco y la Obra Sindical del Hogar, mediante una ley de 1950 sobre la protección de viviendas sociales de condiciones ventajosas. El padre Lasa consiguió comprar mediante la Asociación San Francisco Javier terreno en la zona de Huerta Mayor, y la edificación corrió a cuenta de los beneficiarios. En este caso, 80 propietarios que, como Victoriano Esteban, entonces albañil, se construyeron sus propias casas de 1951 a 1954. A sus 85 años se recuerda junto a su esposa Adela cómo con solo 22 y la firme idea de casarse con ella, después del trabajo acudía junto a otros 9 compañeros de equipo a construir, en condiciones muy precarias, su vivienda en la que aún reside. Estamos trabajando hasta las 6 o las 7 para el patrón. Yo trabajaba para Navarro. Y después, cuando daba de Mango Navarro, subíamos aquí y empezamos a hacer mesas. No había maquinaria. Todo se hizo a pico y pala, hasta hubo peleas por conseguir más de viento y más ladrillo. Comprábamos unos candiles y después con ese candil nos alumbrábamos, íbamos haciendo las paredes, haciendo los tabiques, haciendo todo. Trabajamos mucho, como los negros. Recuerda cómo se hizo con su casa a duras penas al pagar durante 17 años una buena parte de lo que ganaba, pasando penurias. Nos puso el padre Lasa una renta de 140 pesetas. Ganaba 160 pesetas a la semana. O sea, que el día que pagamos cuando pagamos la casa, que era una vez al mes, pues casi esa semana andabas con céntimos para comer. Asegura que llegó a proponer al padre Lasa, con quien tenía amistad por dirigir su equipo, la construcción de las 80 viviendas en bloques, pero sabiamente Lasa le contestó que no. Me dijo, no, el día de mañana te encontrarás con una casa tuya propia, te das tu corral, porque también nos digo, tendrás conejos, gallinas, que eso te dará mucho para comer. Era muy sabio y muy bueno. Victoriano es de los pocos pioneros del barrio que aún vive y aquí acabará sus días. No vendí esta casa por nada del mundo, por nada. La hice yo y yo morí en ella. Estas imágenes cedidas por Luis María Marín Rollo plasman el momento en que el padre Lasa entrega una de las primeras viviendas. La anécdota es que el propietario estampa su huella al no saber escribir. Hablábamos de casas, pero también fue el precursor, decíamos, de este colegio, sí, también de la iglesia. Sí. La tenemos aquí cerca. O sea, antes de que nos vayamos, si quieres, te decía yo lo de cultura. Esto es cultura. Esto fue el primer edificio que él construyó como escuela de niños. Y después fue ampliando el proyecto que llamaba su universidad a todo este cerco. Que realmente, además, toda inversión que él tenía la hacía aquí, para la educación de los niños. O sea, fue un hombre muy celoso de esa dimensión. Que ahora mismo está, bueno, tiene un uso social, sí, digamos, sí. ¿no? No tanto educativo. Hace unos 8 años así hubo aquí
digamos, un gerente de la fundación, ahora se llama Fundación San Francisco Javier, una persona de origen navarro, que se encargó de movilizar todo esto, o de mover, perdón, y ha entregado todas estas viviendas, sobre todo estas que tenemos enfrente, a instituciones sociales, como son deficientes físicos, deficientes psicológicos, emigración, y esta de nuestra espalda pues es Centro Cívico del Barrio, y en las bajeras son guarderías infantiles. Bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora Vamos a ver sí. la parroquia. Vamos a la parroquia. Vamos. Sí. Bien, pues esta es la iglesia. Antes te decía que la obra del padre Lasa se resume en 3 Cs, que era casas, cultura y culto. Esta es la iglesia que construyó, pero la hizo en segunda fase. Dijo, lo primero son casas y educación, y después culto. Entonces él inicialmente la clientela, el culto lo tenía en una bajera para allá, o sea que entonces construyó esta iglesia. Gracias al padre Lasa y a todos sus compromisos y a sus valores, mucha gente del barrio creció. En cuanto a la cultura. Y además te encuentras en edades de personas de unos 60 años, 50 y tantos, que dicen, yo aquí, cuando viene a lo mejor a atender el fontanero, el electricista, a nuestra casa donde estamos ahora, dicen, aquí yo teníamos las clases y veníamos. O sea que hay un cariño, sobre todo en esa generación. Lasa, digo, que es un talismán. Cuando él comenzó vivían en el barrio unas 1.500 personas, hoy lo hacen alrededor de 15.000. La ventaja de los pisos es que contaban con bajeras, con cuyo alquiler se sufragaban los gastos del Colegio de Lourdes, que siempre fue gratuito. El 18 de noviembre de 1968, el Ayuntamiento de Tudela aprobó el nombramiento del padre Lasa como hijo adoptivo de la ciudad, a petición del Centro Social del barrio. El momento de la entrega puede verse en estas imágenes cedidas por la fotógrafa tudelana Blanca Aldán Ondo. Tuvieron que pasar 26 años desde el inicio de la construcción del barrio para que sus vecinos pudieran ver sus calles asfaltadas, ya que las obras de urbanización no comenzaron hasta 1977, como reflejan estas imágenes cedidas por el Archivo Municipal de Tudela. Costaron 30 millones de pesetas. El padre Lasa abandonó su labor constructiva en 1982 a petición del superior provincial de los jesuitas debido a su estado de salud, y pasó los últimos 10 años de su vida en el Colegio San Francisco Javier de Tudela. De esa época se guardan centenares de textos de su labor en la parroquia de Lourdes para oficiar homilías dominicales, funerales y otras celebraciones religiosas. En marzo de 1992 enviaron al padre Lasa a la enfermería de Loyola y la casualidad quiso que falleciera de un infarto al mes de estar allí, justo el día en que habían ido a visitarle sus colaboradores más íntimos en la creación del barrio de Lourdes. De eso quería hablar, del afecto, del aprecio que le tienen todos los del barrio, todos los vecinos de Tudela. Yo creo que lo demostraron también en su funeral. Sí, en su funeral desde luego. Él quería que su cuerpo descansase aquí. ¿Cuál es la frase que te dijo? A mí me dijo, y yo lo cumplí, me dijo, yo quiero que mis huesos reposen donde han caído mis sudores. Y a mí fue emotivo. Yo además la última vez me emocioné cuando lo narraba. O sea, cuando fuimos a depositar el cadáver, y está abierta ya la fosa en el panteón nuestro, pues viene corriendo una señora y estaba ya el féretro en su sitio abajo y trae una teja. Y era la teja de la primera casa que se construyó. Entonces, junto a su cadáver, se enterró también esa expresión de lo que era la obra. Me decías que el padre Lasa nunca quiso homenajes ni aplausos durante su vida, pero que sí que es verdad que los vecinos y el ayuntamiento se volcaron a su muerte. Y tenemos aquí un ejemplo. Sí, en primer lugar, como te decía antes, esta plaza fue cambiado el nombre de Pío XII a Padre Lasa, a Jesús Lasa. Y hacia el año, creo que fue 97, hubo un deseo del vecindario, se hizo una oferta o una proposición para la construcción de este monolito, esta estatua de Lasa. Es una forma de recordarlo, ¿no? Sí. De que todas las generaciones sepan quién fue. ¿Quién era? En este barrio, el de Lourdes, residen actualmente unos 11.000 vecinos, entre ellos Francisca, que vive aquí desde el origen y ha visto cómo ha evolucionado todo el barrio. Vamos a conocerla. ¿Acá? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Que venimos para que nos cuentes cómo es vivir en este barrio. Pues muy bien, me alegro mucho pasar. ¿Pasamos? Sí. ¿Qué te pillas? Encontrado haciendo punto. Ah, sí, te vamos a acompañar. Pasar.
91 años. 91 años el día San Blas. De esos 91, ¿cuántos llevas aquí viviendo? En el barrio, En el en el barrio, barrio de Lourdes. 62. O sea que nos puedes contar muy bien cómo era. 62. Te puedo contar Cuando llegasteis aquí, de cuando llegamos aquí, pues era una cosa, a ver, la casa donde vivíamos pasaba una acequia, allá por las noches salíamos a coger agua y la echábamos a la tinaja. no había ni agua. No había agua, no había agua. Entonces en los baños tampoco teníamos Ni había agua, ni había luz. nada, entonces no había nada. Y así fuimos hasta que fue recuperando todo. Las casas del comienzo, del origen, fueron los propios vecinos los que con sus manos fueron Exactamente, haciendo con todo. el padre Lasa. ¿Cómo recuerdas esos años que Exacto, hacían? exacto, pues mira, el padre les ayudaba mucho, ¿eh? Exactamente, les ayudaba mucho, cada vecino ponía su granito y ahí estaban a Cada vecino, después de su Exactamente, trabajo, iban a su casa y exactamente, ayudaban, ¿no? Y construían la Exacto. casa. Luego, pues claro, ya llegó también pues que no teníamos iglesia, hacían la misa en el Moncayo, sí, ahí comulgó mi hijo en el Moncayo. Sí. La iglesia y la escuela, y las escuelas. Todo eso lo hizo el padre Somos- Lasa. Erais como una pequeña familia, ¿no? Aquí en el barrio. Mayormente, sí. En el barrio donde yo vivía éramos 30, pero ahí éramos, como tú dices, eso era una familia. Pasaba cualquier cosa, porque mi marido hace 50 que se murió, que era de 42 años. Fíjate. Pues todo el mundo se volcó en ello. El padre Lasa, todos los días iba a verlo, todos. ¿Cómo ¿Entiendes? recuerda al padre Lasa? Ahí yo al padre Lasa lo recuerdo, mira, ahí lo tengo. Pues este hombre era, ¿cómo te diría yo? Para mí ha sido especial. El día que se fue el padre Lasa, el día que murió, Sí. todos estuvisteis arropándolo también. Todos, ¿Cómo todos, recuerdas aquel día? Aquel día lo recuerdo llorando mucho. En una clase, porque lo pusieron en el patio de la escuela, Sí. entonces no tenía olor. Este barrio ha crecido muchísimo. Muchísimo. Todo esto, todo lo que veis, todo esto era frutales, era viña. Ha ido cada vez a mejor el barrio. Hombre, claro. Eso, pues eran, pues ¿qué te va a decir? Lo que te acabo de decir era esto, sobre todo el barro. Era todo barro. Era todo barro. Nada había asfaltado, nada. El barrio de Lourdes comenzó a crecer en los años 50, por eso con el paso del tiempo el ayuntamiento ha querido mejorar la calidad de vida de sus vecinos y también mejorar sus infraestructuras. Para hablar de ese plan Renove tenemos con nosotros a Maribel Echávez, concejal del ayuntamiento. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Además de concejal eres vecina también Sí, de este barrio. Sí, siempre he vivido en el barrio de Lourdes y aquí quiero seguir viviendo, sí. Dicen que el que es del barrio de Lourdes casi no es de Tudela, ¿no? Hombre, pues la verdad es que durante muchos años sí que desde aquí, desde el barrio, comentábamos, ¿no? Cuando íbamos al centro, desde el barrio siempre se decía, además bajamos a Tudela. Es un barrio que aglutina unos 15.000, 11.000, 15.000 vecinos, Sí, un tercio. Sí, efectivamente. Aquí vivimos casi un tercio de la población de Tudela. Por eso es por lo que cuando el ayuntamiento se plantea lo que es la modificación del proyecto de la Ecocity,
pues desde el primer momento tenemos claro que el barrio en el que hay que intervenir, tanto por volumen poblacional, pues como comentabas, ¿no?, que es un barrio que empieza a nacer y a crecer en los años 50, pues evidentemente necesita pues, no solamente un lavado de cara, sino una intervención importante. Este es un ejemplo claro, estamos viendo esta fachada. Estos eran esas primeras casas que el padre Lasa fundó, con el que comenzó la construcción, pero vemos que toda la fachada está renovada. También gracias, me imagino, a las ayudas del ayuntamiento. Eso, este proyecto no solamente es este cambio de imagen, ¿no?, como podemos ver la diferencia entre las esquinas y el resto del edificio, es que además la rehabilitación y la renovación pues, ha sido pues, con criterios sostenibles. Cuéntame cuáles son esas mejoras. No solo la fachada, cuéntame todo lo que ha sido ese plan. Eso es, pues bueno, el plan del barrio era un plan de renovación casi energética, entonces fue un proyecto muy ambicioso en el que se incluía la renovación de la red de calefacción de la comunidad de San Juan Bautista, que son casi 480 viviendas, con lo cual se renovaron todas las redes generales de la calefacción y se cambió la caldera a biomasa. Hay una combinación, el 80% del consumo es biomasa, el 20% se dejó de gas para el consumo de gas, por si acaso en algún momento pues, de grandes nevadas o de problemas de comunicación había problema en el suministro de la biomasa. Evidentemente las viviendas no podían quedarse sin calefacción. Entonces se renovaron todas las redes generales de esas viviendas. Luego también se hicieron envolventes térmicas en algunas de las comunidades de San Juan Bautista. Se hizo la envolvente térmica de este edificio, que además se aprovechó y muchos portales han hecho también el tema de accesibilidad y de barreras arquitectónicas, han puesto ascensores y arriba también hay algunas cubiertas que tienen placas solares. ¿Qué supone, Maribel, el barrio de Lourdes para el ayuntamiento? Pues es una parte fundamental de Tudela. Contamos con la figura del padre Lasa, que es un poco es el alma de este barrio, es quien es el origen, ¿no?, del mismo. Entonces, pues con la ayuda de él y con la ayuda de los vecinos que con sus propias manos hacen sus casas, pues el barrio empieza a tomar forma. De hecho, el barrio tiene su plaza, tiene su iglesia, tiene su colegio, entonces es pues como un pequeño pueblo dentro de la ciudad de Tudela, sí. Tengo entendido que el padre Lasa, el fundador de este barrio, también animaba a las mujeres a unirse, ¿no? Sí. Era muy reivindicativo. Sí, y de hecho esa manera de ser del padre Lasa ha dejado su impronta en el barrio. El barrio ha tenido siempre asociaciones de mujeres, asociaciones de vecinos, que han sido muy reivindicativos y muy participativos. ¿Qué pensáis la gente del barrio de esta figura? Me imagino que será muy importante para vosotros el padre Lasa. Sí. ¿Cómo lo recordáis? Pues con mucho cariño. Mi generación, que todavía le conoció, pues prácticamente todos comulgamos con él, aprendimos a cantar con él. La gente de mi generación, un poco más mayor, un poco más joven, tenemos el recuerdo, ¿no?, de verle, siempre estaba por todo, de verle por el colegio, de verle en la iglesia, de verle en la plaza, de saber cuáles eran nuestros nombres, quiénes eran nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces es una persona que para la gente que vivimos en el barrio es muy querida por eso, ¿no?, porque formaba parte del decorado, ¿no?, del barrio. Entonces sin él y sin su figura pues no se entendería. Ya ven, un barrio que resultó ser una escuela de valores gracias a él, al padre Lasa, un jesuita que se empeñó en hacer y crecer no solo a un barrio, sino también a todos sus residentes. Nosotros nos vemos la semana que viene aquí, en Una Mirada Atrás.